Sí, ¿me escuchan los que están por Zoom? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Sí, profe, sí escuchamos, sí, sí, ¿Sí? sí. Ya, buenísimo. Ya, comencemos. Hoy día, ¿qué tenemos que ver? ¿Quién me puede hacer un pequeño resumen de qué hemos visto hasta la fecha, qué hemos hecho, en qué estamos, qué? Ya, perfecto. Hemos analizado la importancia del valor razonable dentro de la contabilidad. Y además de eso, que nosotros dijimos que existían dos grandes métodos para contabilizar. ¿Cuáles eran esos dos grandes métodos? ¿Ya? El valor racional y el costo histórico. Y el del costo amortizado o costo, El costo ¿no es cierto? amortización. Sí. Ya, entonces, teniendo eso muy clarito, nosotros dijimos de que eso va a ser el hilo conductor de las siguientes tres subunidades, que son PPE, que son propiedades de inversión y es activo intangible. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Hoy día vamos a tratar de avanzar lo más posible. Yo creo que vamos a ver todo lo de PPE menos la contabilización por los dos métodos que existen. Vamos a ver todo lo anterior. ¿Y por qué también tenemos que entrar en tanto detalle? Porque ustedes tienen, y me imagino que han estudiado, un control este jueves de lectura voluntario. El que quiere lo rinde, el que no, no, no más. Pero solamente pueden mejorar. Es decir, están todos los incentivos para que les pueda ir mejor. Si después, por esas cosas de la vida, necesitan alguna décima, ya ahí vamos a ver quién las toma y quién no. ¿Ya? Profe, Primero, dígame. ¿puedo hacer una pregunta rápida de la ayudantía de la tarde? El video que está arriba es igual que la ayudantía, ¿no? O sea, entre ver el video y hacer la ayudantía es lo mismo. Perdón, el video que está arriba, ¿qué cosa? O sea, hay una pauta en el web curso sobre Sí, de la ayudantía 1. Eso es lo mismo que vamos a hacer en la tarde, ¿o no? O sea, es otra exacto, cosa. exacto. De hecho, en Ah, ya. estricto rigor, más que ayudantías con un ayudante son horarios de consulta. En estricto rigor, ustedes tienen el Ya. video, tienen el PDF del enunciado, tienen el PDF de la pauta, o sea, tienen todo, y si llegasen a quedar con alguna duda, tienen una hora con el ayudante, en donde ustedes pueden preguntarle de cualquier tipo de ejercicio, qué les recomienda, de dónde estudiar, resolver, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Sí? Ah, entonces la idea es hacer como la pauta antes y llegar ya con las dudas a la ayudantía. Sí, eso es totalmente recomendable, Camila. Tal cual. Sí, Vicente o Vicente, Vicente, dígame. Sí que es una duda con respecto al libro guía. El mar, el que sabré llamar, es el libro de Nicolás Martínez, ¿o no? Sí, exactamente, de Martínez, tal cual. A ese hace referencia. Ya. ¿Sí? Ahí, de todas maneras, eh, estaba hablando antes con Mari Carmen, cualquier cosa le pueden preguntar, le dije dónde están, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿No es cierto, Mari? ¿Sí? Sí, Ah, ahí lo voy a mandar por cualquier cosa, exacto, cualquier cosa de esos temas logísticos, la idea que con el delegado puede fluir mucho más. Yo siempre voy a tratar de responderles a todos, obviamente, pero a veces me demoro un poquito más. Lo reconozco que a veces me demoro, de hecho, más de algún día en responder mail, así que lo más fluido siempre es ahí con los delegados. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Porque en realidad todas las dudas que me dijeron eran súper buenas. ¿No? Sí, ¿No? profe, yo tengo otra, Dígame, por supuesto. que es con respecto a la materia pasada. ¿En respecto a qué? ¿La materia pasada? Sí, a la que vimos de coste y valor razonable. Sí. Que si pudiese explicar con otras palabras el deterioro, porque la definición que aparece en el PPT no la entendí muy bien, o quizás está escrita de forma un poco específica. Entonces, si se Ah, puede ya. revisar con otras palabras. Sí, ningún problema. El deterioro es cuando uno tiene que analizar, comparar el importe recuperable, que ahora vamos a ver lo que es, con el valor en libros. Si nosotros vemos que en el mercado, que vamos a ver que el importe recuperable es el mayor entre el valor razonable y otras cosas que vamos a ver, si el valor razonable y el valor en libros nosotros sabemos que el valor razonable es un poquito menor, significa que tenemos que disminuirle el valor contable. Al disminuir el valor contable se le llama deteriorar. ¿Ya? Vicente, pues, oiga, Sí, profe, estaba, ¿sí? estaba anotando la idea, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya quedó claro? Sí, sí. Ya, eso es
el deterioro, cuando tenemos que disminuir el valor contable del activo. ¿Y cómo lo podemos disminuir, así como llegar y disminuir? Al comparar con el valor de mercado. Ya, ¿estamos claros? Ya, sigamos. Sí, Si yo les profe. pregunto, ¿sí? Perdón. Ya, si yo les preguntara, ¿qué es lo que es el PPE? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Qué es lo que es el PPE? ¿Así? Ya, Una sí. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Quién podría describir, analizar? ¿Sí? Mari Carmen, dígame. Es un activo a largo plazo que se ¿Ya? usa como para la operación de la empresa. Ya, exactamente. Es un activo que uno lo tiene, primero que todo, a largo plazo. ¿Y por qué nosotros definimos largo y corto plazo? Más allá de largo y corto plazo, nosotros definimos que es para que soporte las instalaciones o es para el ciclo operacional. Recuerden que el activo corriente o circulante es para que soporte la actividad operacional, ¿ya? No tan estrictamente necesario corto o largo plazo, sino que para que soporte, por ejemplo, inventario, efectivo, cuentas por cobrar, todo eso soporta la actividad operacional. Y esos eran activos corrientes. PPE podríamos decir que es su antagonista. Son activos que tiene la empresa que no los tiene, no se tiene que deshacer durante la operación, pero con ciertas características. No es que sean todos los demás son PPE. De hecho, ustedes ya han visto, analizamos la vez pasada o 2 clases atrás cuando vimos estados financieros reales, se dieron cuenta de que los activos no corrientes son muchos más. Nosotros acá en clases vamos a ver al menos propiedades de inversión y activos intangibles. ¿Ya? ¿Estamos claros? Dígame. Sí, dígame. Sí, Mari Carmen, ¿está con la mano levantada? ¿O era de antes? Ay, perdón, la dejé de antes. Ya, no se preocupe. Entonces, teniendo claro qué son las propiedades, plantas y equipos, tenemos que empezar a descubrir su definición específica, cuándo vamos a poder saber realmente qué es una propiedad, planta y equipo, porque muchas veces vamos a estar al límite, muchas veces vamos a estar entre qué es PPE, entre qué es propiedad de inversión, no va a haber una claridad exacta. Y para esos momentos va a entrar la materia. Y ahí nosotros vamos a tener que definir realmente qué tipo de activo es. Sigamos. Ya. Los objetivos acá puede que nos quedemos un poquito pegados porque tienen que ir anotando y tienen que ir entendiendo. Primero, entender el concepto propiedad, planta de equipo. ¿A qué nos referimos con el concepto propiedad, planta de equipo? Lo que recién definimos. Que ustedes lo entiendan. Y ahora vamos a ver características. Vamos a decir, propiedad, planta de equipos es esto, por esto, por esto. 2. Saber qué costos deben incluirse en el reconocimiento inicial de una propiedad, planta y equipo. Hasta ahora, y como lo habíamos visto en Introducción a la Contabilidad, cuando uno compraba un camión, por ejemplo, ¿qué hacía? PPE camión contra efectivo. ¿Se acuerdan? No era mucho más que eso. Pero nosotros ahora nos vamos a dar cuenta de que el valor del PPE incorpora muchísimas otras aristas. ¿Cómo cuáles? Si yo les digo, el PPE lo compré en Europa y el flete cuesta 2.000, da lo mismo la unidad, cuesta 2.000. ¿Esos 2.000 son gasto por traslado? ¿Lo incorporamos a una cuenta de resultados? ¿O es parte del costo del activo? ¿Quién se la juega? Pero levante la mano y el micrófono. Dígame. Yo lo consideraría aparte. Aparte ya, ¿O no? ¿quién más? Parte de. ¿Independiente o lo sumaría? Lo sumo. Lo sumaría como parte Sí. del costo. Lo sumo como parte. ¿Ya? ¿Alguien más? Dígame. De cómo lo miramos. ¿Depende de qué? Me acuerdo que hubo como un control de lectura sobre eso, que no me acuerdo exactamente, pero de cierta manera sí lo contaba ¿Ya? y de cierta manera no. Entonces depende de cómo actúe la ¿Ya? empresa. ¿Alguien estaba levantando la mano? Sí, está primero Mari Carmen, después Camila. Dígame. Sí, yo decir que en ese caso
en el fondo es lo que sería como costo, porque es lo ¿Ya? que no, como que lo que tenemos que gastar para que se ponga en vitrina, o sea, no en vitrina, pero como para que esté listo el producto, o sea, el Ya, PP, perfecto. como la puesta en marcha. Exactamente. Muy Entonces, bien, muy bien. De hecho, ese es el espíritu. Eso es lo que ustedes tienen que anotar. ¿Ya? Sí, estaba Camila levantando la mano. No sé si todavía quiere decir algo, ¿no? No, que como ya lo dijeron. Ya, ya, no se preocupe. Entonces, lo que nosotros vamos a aprender acá, en el punto 2 de nuestros objetivos del día, saber reconocer qué se debe incluir. Si tienen que anotar algo, anoten esto que les voy a decir. Todo lo necesario hasta que el activo esté funcionando. Y eso, que parece una frase tan inofensiva, se van a dar cuenta que es un mundo en el que nos vamos a meter. Por lo tanto, tienen que entenderlo, tienen que saber qué son los impuestos no recuperables, los costos aduaneros, el traslado, el modificar la fábrica para colocar la nueva máquina, también es parte del costo, etcétera, etcétera. Incluso nos vamos a dar cuenta que hasta los intereses del crédito que pidieron para también tienen que ir parte del costo. Lo vamos a ver cuando entremos en este punto. Estamos solamente viendo el detalle de qué analizaremos hoy. ¿Sí? ¿Cuál? Todo lo necesario hasta que el activo esté en funcionamiento. En otras partes también se explica como todo lo necesario durante la marcha blanca o la puesta en marcha. Todo lo que pasa en ese periodo es parte del costo, no es un gasto. Por lo tanto, es fundamental la definición. El registro contable va a ser totalmente diferente. Entonces nosotros, cuando tengamos el valor del PPE, el costo ya no va a ser solo una cosa, sino que va a ser, evidentemente, el activo, el traslado, puede ser, por ejemplo, la instalación para que funcione, instalación, etcétera. Pero yo no quiero que estas cuestiones se las aprendan de memoria. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan que es todo hasta el funcionamiento. En la vida real, porque yo siempre trato de explicarles cómo se hace esto en la vida real, créanme que ustedes van a decir, se compra el activo, se imputa a una cuenta contable. Hay que pagarle a un, no sé, a un ingeniero para que haga los planos de cómo va a quedar la terraza. También dicen, ¿y este pago a dónde va? A la misma cuenta contable. Por lo tanto, cuando nosotros les pidamos registrar contablemente un hecho económico, que va a pasar poco, pero puede pasar, ustedes van a tener dos alternativas. A, que se incorpore. B, que no se incorpore. Si es que se incorpora, es PPE, lo que sea, contra, asumamos que efectivo. Si no se incorpora, sería gasto contra efectivo. ¿Cuál? Entonces, por aquí alguien me había hablado. ¿Usted parece? Dígame, ponga su micrófono. Que hay algunos casos en donde, no sé, al comprar un activo viene incluido todo eso en un mismo Puede que venga precio. incluido, está perfecto. De hecho, justamente eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, que hagan el análisis. Más allá de aprenderse de memoria o que digan, no, es que parece que yo siempre tenía que incorporar. No, yo quiero que ustedes analicen la situación. Entonces, ¿dónde va a estar la dificultad? El registro en sí, el asiento vale nada, es muy básico. ¿Dónde va a estar el objetivo de aprendizaje? Que usted indique si se agrega al costo PPE o no se agrega al costo PPE. Ahí está lo que usted tiene que pensar. ¿Estamos claros? ¿Ahí, atrás? ¿Sí? ¿Sí? Oiga, pues dígame algo, pues. ¿Está atento? Usted generalmente participa muy bien. Porque se incorpore o no incorpore qué. Al PPE, pues. El costo, el recurso que usted gastó, por ejemplo, yo le voy a decir a usted, estimado, ¿cuál era su nombre? Maximiliano. Ya, usted, Maximiliano. La máquina, le voy a dar un listadito en el enunciado, la máquina costó 10 millones de pesos. El flete por traerlo, 2 millones más. ¿Usted lo va a incorporar al PPE, sí o no? Sí.
Asumamos que sí, bien, lo más sentido. Si lo incorpora, es acá. Va a ir PPE contra efectivo. Bien, ve que fue una buena pregunta. Ustedes me tienen que orientar cuando eso no lo explico tan bien. ¿Estamos claros? Sí, alguien está preguntando. Mari, dígame. Sí, profe, esto sería como pareció el SIF y el no, pero obviamente ese era como de inventario, ahora Sí, es de... sí, tal cual. Cuando veamos cuando algo es SIF o FOB, es cuando está incluido el flete y el seguro o no está incluido. Muy bien, solo que esas terminologías son de comercio exterior, que está bien, nosotros tratamos siempre de darle terminología en donde nosotros le decíamos ya está incluido el flete o no está incluido el flete. Acá, más allá de la terminología, lo que queremos es que entiendan todo lo necesario hasta que el producto, el PPE, esté funcionando, se incorpora al monto del PPE. ¿Estamos? Ya, súper. Gracias. Ya, vamos que se va. Me van siguiendo. Esta es la primera gran dificultad que van a tener. Incluso les digo así con toda confianza para que no se hagan expectativas. Si como que esto ven que lo tienen malo, no les sigan dedicando tiempo al ejercicio. Ya. Después, ese sería como el punto 2 que vamos a ver hoy día. Ahí se lo expliqué muy a grandes rasgos. Vamos a ver en la PPT que incorpora varias cosas más, etcétera. Comprender cómo se genera la depreciación de una propiedad planta de equipo y cuáles son los métodos para calcular. Esto es extraordinario y ustedes, como son unas máquinas contables, como siempre les digo, me van a decir así, al tiro me van a decir, ¿qué es lo que era la depreciación? ¿Sí? ¿Quién? Estoy seguro que se pelean por decirlo. ¿Sí? Dígame. Es cómo pierde valor el ¿Ya? activo. Exacto, tal cual. De hecho, está muy bien explicado. Es cómo desgasto el activo tipo PP. Un desgaste contable para desgastar contablemente el PPE. Perfecto, todos claritos, sencillo, livianito, bien. Ahora, esta cuestión llamada desgaste contable es algo que ustedes tienen que entender que no va anclado con el valor de mercado, que ustedes ya vieron que eso para nosotros es nuestra esencia, valor razonable. Entonces va a tener un pequeño error, o puede, no es que tenga, puede tener un pequeño error. Puede que no sea exacto el cálculo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace con el desgaste contable? Lo ancla a algo. ¿A qué? ¿A qué? Ustedes deprecian de acuerdo a qué. La vida Perfecto. útil. Ponga el micrófono para decir algo así. A la vida útil. Perfecto, muy bien. Y también, Mari, muy bien. A la vida útil. La vida útil puede ser en tiempo o en unidades. Pero uno desgasta el activo tipo PPE de acuerdo a su vida útil, lo cual probablemente sea muy parecido el valor en libros. ¿Qué es lo que era el valor en libros? Esto ya se lo he dicho creo que casi que todas las clases. ¿Qué es lo que era el valor en libros, pues? No tiene que ver con eso. ¿Qué lo que era? Ay, si no están estudiando, me voy a pegar un control. Costo histórico menos Me van a acordar toda la vida de los controles que le voy a acumulada. hacer. Dígame. El costo histórico menos la depreciación acumulada. Exactamente, bien, me lo dijeron un par de... Ya, bien, ya. Entonces, costo histórico menos la depreciación acumulada. O sea, si yo lo desgasto en 10 años un camión y vale 10.000 y desgasto 1.000 por año, el valor en libro al año 3 va a ser 7.000, perfecto. Ese es el valor en libro. Ese valor en libros, uno tendería a pensar que es muy cercano al valor razonable. ¿No es cierto? Me van siguiendo. De hecho, en la práctica generalmente es muy cercano, pero como la norma se ha ido profesionalizando, de hecho, cuando yo vi esto, cuando yo estaba ahí con ustedes, no existía, pero se ha ido profesionalizando. De hecho, esto debe tener unos 3 o 4 años. ¿Qué fue lo que dijo la norma? No, pues, compadre. No podemos hacer esta cuestión tan al peo, tan aproximado no puede ser. ¿Por qué? Porque si ustedes compran un activo que estimaron una vida útil de 20 años, lo cual en ese momento era bueno, pero al año 10 vale 0, tenemos que hacer un ajuste. ¿Me entienden a lo que voy? Entonces, ese ajuste es comparar el valor en libros, que ustedes lo habían desgastado o calcular desgastar en el tiempo, ¿con qué? Con el valor de mercado. ¿Quedó claro?
Dígame. Perdón. Respecto a eso, el que uno, por ejemplo, si yo como empresa compro una camioneta del año 2019 y al mes sale la del 2020 y eso que yo no he ocupado esta camioneta del 2019, eso también cuenta como Es que un más allá, desgaste. está muy bien el ejemplo, pero tenemos que llevarlo al número. Si usted la compró en el 2019 a cierto valor Ujú. y pasan cosas en el camino, por ejemplo, que salga la siguiente, y el valor de mi camioneta baja muy brusco, vamos a tener que hacer algo que se llama test de deterioro, es decir, comparar el valor en libros que yo había estimado con el valor de mercado, y si es que el de mercado es más bajo, voy a tener que deteriorar contablemente el mío. Está perfecto, está muy bien de hecho ese ejemplo. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Oiga usted, Maximiliano, ¿me va siguiendo? Pero acérquese. Esto es a pesar de que no haya desgastado mi activo. Da lo mismo, porque el desgaste es por vida útil. El desgaste contable, la depreciación es por vida útil, no tiene nada que ver con que se usó o no se usó. Ese es como el gran contra de la depreciación, que la depreciación es un Profe, término contable. ¿Ay? Sí, dígame, ¿alguien está con la mano? Parece que Mari Carmen, sí. dígame. Ah, No, pero Eh, dale, Cami. Sí, ya, vamos. Sí. que no estoy viendo la sala. La diferencia entre el valor en libros con el valor razonable es lo que le llamamos deterioro. Exactamente, pues perfecto. Si es que disminuye el valor, es lo que usted deteriora. Y si es que Si aumenta el aumenta, valor, era un ajuste. perdón, No, le interrumpí. Dígame. no sé, le estoy preguntando, en verdad. No me acuerdo cómo se Sí, llamaba cuando no, pero está muy bien lo que dijo. La diferencia entre el valor en libros y el valor razonable es lo que uno llama test de deterioro, que todavía no lo hemos visto. Eso justamente viene después, al término de esta materia. Ya. Eso es lo que uno llama test de deterioro, y ahí yo les voy a enseñar y les voy a decir, ya cabro, y les recomiendo ver esta PPT, porque hoy día no la vamos a alcanzar a ver, la vamos a ver el jueves, la última parte, pero hay unos ejemplos livianitos, sencillitos, en donde ustedes van a poder darse cuenta de qué pasa si es que, por ejemplo, se disminuye el valor. Si después en el mercado sube el valor, ¿hasta dónde sube el valor? ¿Hasta dónde podemos hacer que suba? ¿Hasta dónde podemos hacer que baje? Eso tiene ciertas reglas que tienen que aprender algebraicamente. ¿Ya? No sé, Camila, si ahí más o menos se entiende. Sí, perfecto. Gracias. Ya, buenísimo. Y después venía Mari Carmen, dígame. Sí, profe, es que me enredó un poco en cuál sería la diferencia entonces del valor de mercado con el valor razonable. Es Porque que el valor razonable es un poco más amplio. La mejor forma de encontrar el valor razonable es a través del valor de mercado. Ese era, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que existían 3 niveles de valor razonable por jerarquización? ¿Se acuerdan de eso, no? sí, ya ahora Ya, me de acuerdo. esos 3 niveles, el mejor valor razonable era el valor de mercado. Si nosotros no teníamos el valor de mercado, de hecho, no sé si fue en esta sección que les dije, ya, el cuaderno que ustedes están utilizando, como tiene uso, como han sacado a lo mejor alguna hoja, ¿se acuerdan que les dije? Es difícil que ustedes encuentren un mercado tan líquido de cuadernos usados de saber exactamente cuánto vale su cuaderno. Pero Ujú. como no tienen el valor de mercado de su cuaderno que he usado, pueden seguir a la siguiente jerarquización. ¿Y cuál era el siguiente? ¿Cómo se llamaba la Sustituto. segunda forma? ¿Como los sustitutos o algo así? Como compararlo. Exactamente, un activo sustituto. Es decir, un activo que yo no es el mismo, pero cumple con las mismas condiciones. Entonces ustedes dicen, mira, en realidad un cuaderno parecido cuesta esto. Ese sería nuestro valor razonable. Y si tampoco existe eso, perfecto. El valor, ¿cómo se llama? En uso, perfecto. Pero tiene que poner el micrófono cuando habla cosas buenas, pues. Exactamente. Tercera forma, el valor en uso. ¿Y qué es lo que era el valor en uso? Lo que es capaz de generar ese activo para mí. Y que en matemática financiera lo vamos a ver con mucho más detalle. ¿Ya? ¿Estamos, Mari Carmen? Ah, súper, sí. Gracias. Ya, buenísimo. Y Me después está equivoqué. María Ignacia. Dígame. Sí, profe, el valor en libros es el que se produce desgaste, ¿o no? Exactamente. Es que el valor en libro en estricto rigor es Ujú, costo histórico, es decir, el valor al cual adquirimos el activo, menos la depreciación acumulada. ujú, ya. Eso. Y Sí, ese es el que nosotros comparamos con el valor razonable para ver si es que deterioramos o revalorizamos, dependiendo del método que utilicemos, en el mercado. ya, ¿Ya? perfecto. Gracias, profe. Y está ahora Vicente, perdón, ¿o no? Sí. Vicente, dígame. Profe, entonces, si el valor de mercado es mayor al valor libre, se produce un deterioro. Si el valor de mercado es menor que el valor del libro, sí, se produce un deterioro.
No, el valor de mercado mayor al valor libre. Es que si el valor de mercado no, porque ahí no lo estaríamos deteriorando, lo estaríamos revalorizando. Y es que eso todavía no lo hemos visto. Eso lo vamos a ver justamente después de esta diapositiva, en donde yo les voy a decir, miren, por el método del costo, ¿se acuerdan que yo les comenté que por el método del costo solo podía bajar el valor? Oiga, pues Vicente, no apague el micrófono. Oiga, pues, Sí, ¿se acuerda de eso que les dije o no? Sí. ¿Se acuerda que era que por el método del costo nosotros tenemos dos métodos? El costo y el valor razonable. Y yo les comenté, adelantándome un poquito, les comenté que por el método del costo solamente puede bajar. ¿Se acuerda? Sí. ¿Ya? Para que vayan anotando a poquito. Entonces, lo que usted me está diciendo es que en el valor de mercado es más alto. Si usted lo hace por el método del costo, no va a pasar nada. ¿Ya? Por lo que le dije, que solo puede bajar. Si usted, en vez de utilizar el método del costo, que es uno de los dos métodos, utiliza el método del valor razonable, ¿qué es lo que pasaba con el método de valor razonable? Puede subir o bajar. Incluso yo les dije, Vicente, de que era mucho más volátil, porque puede que suba o puede que baje. Y ahí, con el método del valor razonable, ya no se llama deterioro, se llama revalorización. Y puede ser una revalorización positiva o negativa. Pero eso lo vamos a ver al final de esta PPT. ¿Ya? Ok. Ya, impeque. Vamos que se puede. Ya, sigamos. Entonces, volviendo a nuestras PPT, nosotros tenemos muy clarito de que primero vamos a entender el concepto de PPT, que va a ser las primeras diapositivas después de esto. 2, saber qué costos deben incluirse, es decir, el poder entender cómo calcular este costo, que ya le hice un pequeño resumen. Después comprender cómo se genera la depreciación, que es el desgaste contable, que es usted, así entre nos, ya lo deberían más o menos manejar. 4, diferenciar entre una reparación y mantención. Uy, eso es maravilloso. ¿Sí? ¿Se los digo? No, extraordinario. Miren el ejemplo que les voy a decir. ¿Qué pasa si un camión tiene que hacerle cambio de aceite periódicamente para que el camión siga siendo el mismo? Es decir, una mantención chiquitita, un desgaste pequeño. Ese gasto, bueno, ahí se lo estoy diciendo, pero esos recursos utilizados van a ser, tenemos que activarlo, tenemos que aumentar el valor del PPE cada vez que hacemos esa reparación. ¿Sí o no y por qué? ¿Sí? ¿Usted? No, porque es parte del funcionamiento del camión. Exacto, muy bien. Lo mismo que la benzina. Lo mismo que la benzina, perfecto. Es parte del funcionamiento. ¿Ya? En cambio, si le hacemos una reparación un poquito mayor, más cotoda, cambiamos, no sé, este camión, le cambiamos toda la parte trasera, ahora colocamos una parte del sector de refrigeración, y ahora en vez de poder tener una vida útil de 10 años, tiene una de 15 años. El monto, los recursos utilizados para mejorar el camión, ¿van a ser parte del costo del camión, aumentar el PPE, o va a ser un gasto como el cambio de aceite? Exacto. No, pero es que ahí Maximiliano quería decir, parece. ¿Sí? Dígame, lo veo ahí como con ganas. ¿Qué cosa? Perfecto. Entonces, como ustedes ya están sospechando, olfateando a poquito, esta cuestión uno puede decir, pero entonces van a existir como reparaciones chiquititas, reparaciones mayores. Dígame. No podemos diferenciarlo, por ejemplo, las mantenciones normalmente se hacen cada cierto kilometraje, algo normal. Eso puede ser parte como del gasto. Exacto. Y la reparación es como algo inusual de repente. Tal cual. Lo que usted me dice, bien, hoy día han estado muy bien. Lo que usted me dice está perfecto. Incluso para que no sea algo ambiguo, para que no sea algo así como más o menos como lo interpreto, nosotros les vamos a dar algunas normas súper establecidas. Si estos recursos, y son 3 normas, 1, si cambia la vida útil, es parte del PPE. Si cambia la confección, la lógica del activo, es parte del PPE. Y si es que estos recursos hacen que la vida útil es con cualquiera de las 3, ya es una reparación mayor, parte del costo. Si es que el valor residual va a quedar un monto mayor, también. Cualquier cosa que no cumpla ninguna de esas 3 es solo gasto. Como acá decían sus compañeros de la sala, por ejemplo,
el colocar aceite, el colocar la benzina, esos son gastos, no son parte del costo del activo. No sé si se entendió la diferencia, los que están por Zoom. ¿Sí? No, yo no Profe, entendí. ¿podría repetir los 3 puntos? Sí, o sea, es que prefiero, porque eso están en la PPT un poquito más adelante, ahora estamos solamente, quiero hacer este pequeño resumen para que vean hacia dónde vamos en esta hora, ¿ya? Pero Ya, se lo pero- repito cortito, Camila. Primero, que aumenta la vida útil, o que cambia la constitución del activo, y 3, que aumenta el valor residual. Si pasa cualquiera de esos 3, necesariamente estos recursos que invertimos en nuestro PPE van a ser parte del costo. Ya, sigamos. Alguien más está haciendo una pregunta, parece. Que interrumpí. No sé quién era. Profesor, Sí, dígame, Vicente. Dígame. tengo por ejemplo, el pago de la patente. ¿Eso qué sería? Como para que circule el auto. No, pues como el pagando la patente no va a pasar ninguno de esos, es solamente un gasto. Ya. Sí, perfecto. Ya, sigamos avanzando. Si no hay más preguntas, ese Profe, sería el tengo una punto número pregunta. 4 de hoy. Sí, perdón. Dígame, Camila. por Verdad favor. que sea gasto significa que entra en reparación o mantención. Eso no lo entendí como cuando ¿Que sea dijo gasto qué lo de- cosa? Que me perdí cuando empezó a hablar de los gastos, del tema de la vida útil y que se contaba como PPE con el tema de la reparación y la mantención. ¿La mantención es un gasto? Exacto. Una reparación, no la entendí muy bien, le pido disculpas porque se hizo un poquito de eco, pero cuando la reparación que estoy haciendo o los recursos que estoy invirtiendo en este PPE no afectan esas 3 características que le dije yo, va a ser simplemente un registro contable por gasto, es decir, no va a Ah, afectar ya. el valor del costo del PPE. Pero cuando yo registro por mantención o por reparación, como en el asiento va PPE. Si es que sí cumple una de esas 3 características, sería PPE contra la forma de pago. Ah, Y ya, ahí, eso no ahí había entendido. ¿qué cosa, perdón? Que ahí me había perdido, pero ya entendí. Sí, exacto. Entonces ahí va a aumentar el valor del PPE. Pero bueno, dejémoslo hasta ahí para poder seguir con el último punto, lo que estamos viendo en el fondo en la pizarra. El punto 4 sería diferenciar entre reparación y mantención, que se lo expliqué muy a grandes rasgos. Y el punto número 5, que no creo que alcancemos a ver hoy, pero que es el más importante, es contabilizar por los 2 métodos existentes. Es decir, que ustedes entiendan cómo la mecánica y el concepto de contabilizar por el modelo del costo o contabilizar por el modelo del valor razonable. Y como por ahí preguntaba, si no me equivoco era Vicente, o no me acuerdo, bueno, alguien preguntaba, de que qué pasaba si es que el valor de mercado era mayor. Ahí yo les voy a explicar. Si es por un método no pasa nada, si es por otro método puede que suba, y al subir, ¿cómo sería el registro? Si eso es lo interesante. Si sube el monto, ¿qué va a pasar? ¿Va a subir mi utilidad? No sé, eso es lo que quiero que ustedes entiendan, para que puedan después saber muy bien cómo aplicar. Ya. Ahora que recién llevamos todo este rato solo para ver a grandes rasgos lo que vamos a ver hoy día. Estamos en la diapositiva 2. Ya, entonces, nosotros sabemos que estos activos son principalmente de largo plazo. Más allá de que sean de largo o corto plazo, como ya les expliqué, son activos que no se utilizan en la operación del negocio. No hay que deshacerse de esos activos durante la operación, sino que son activos que dan soporte a las instalaciones, soporte para el resto. Y las características de los activos tipo PPE son: 1, surgir a raíz de hechos pasados, bueno, eso es bastante evidente. 2, poder ser valorizado de forma razonable. Quedémonos ahí un segundo. ¿A qué se refiere con poder ser valorizado en forma razonable? ¿A qué se refiere? ¿Tiene puso el micrófono? Sí, está prendido. Aquí ¿Ya? está utilizado su valor. Ya, pero no solamente eso. Es un poquito más amplio. ahí está levantando la mano. Flavia, dígame. No sé si estoy bien, pero como que tienen que estar en un mercado activo.
Ya, sí, o sea, más que mercado activo, tiene que ver con que uno pueda de alguna u otra manera poder calcular el monto. Eso es lo que nos está diciendo. Si es que no se puede valorizar de forma razonable, significa que yo no sé el valor contable. ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros nuestros principios contables? De que si no sabemos o estamos incapacitados de saber el valor, no lo podemos registrar contablemente. Esa es la característica. Eso es lo que me está tratando de decir en el punto número 2. 3, tiene que ser controlado por la entidad. ¿Qué pasa si no es controlado por la entidad? ¿Qué tipo de activo podría ser? ¿Sí? Los de inversión era. Exactamente, perfecto. Podría ser una propiedad de inversión, que es justamente la subunidad siguiente. Cuando terminemos PP vamos a entrar en propiedades de inversión. Pero ustedes ya más o menos se hacen la idea y se acuerdan de que cuando tienen un activo el cual ustedes no lo controlan porque les cedieron el control a otro a cambio de un beneficio económico, ese tipo de activos se llaman propiedades de inversión. Por lo tanto, esta es una de las características de PP, ser controlado por la entidad. Y 4, tener potencial de generar beneficios económicos futuros. ¿Por qué? Si esto es extraordinario, esta cuestión no es así como... no es como que uno diga, esas características, esa cuestión, No, eso es por algo. ¿Qué pasa si es que no es capaz de generar beneficios económicos futuros? ¿En qué se convierte? Si es, o sea, aquí la palabra clave no es generar beneficios, acá es generar beneficios económicos futuros. ¿Qué pasa si algo entra a la contabilidad y se consume inmediatamente, no en el futuro? ¿Qué sería? ¿Sí? ¿Ustedes por ahí no han? ¿Sí? ¿Ustedes cómo va? ¿Cómo va? ¿Activo corriente? Exacto, bien, ¿ves? Es cosa de que traten nomás. Yo sé que están muy bien. Exactamente, sería un activo corriente. Por ejemplo, podría ser inventario. Cumpliría todas las demás cosas. Y podría ser inventario. Lo adquirí y se consumió. O incluso podría ser un recurso, podría ser hasta un gasto que se consumió en el momento. Por lo tanto, estas son las 4 características que tiene que tener para ser un activo tipo PP. ¿Quedaron claros? ¿Sí? ¿Acá? ¿Por Zoom quedaron todos claritos? Sí, profe. Ya, buenísimo, impecable. Sí. Entonces, sigamos. Ya. Si se dan cuenta, estamos en el punto 1 de los objetivos de aprendizaje de hoy día. Después, todo esto va a tener algunas excepciones. Es decir, que se tienen las características anteriores, las 4, pero el espíritu con el cual se tienen es un poquito distinto. ¿Ya? Y les voy a leer las 4 excepciones más comunes. Pueden existir más, sí, pero más que eso es imposible que evaluemos. Estas son las 4 más comunes. Por ejemplo, PPE clasificada como mantenidas para la venta. Les voy a dar un ejemplo. Hoy tenía un ejemplo muy bueno, se los voy a subir ahí donde están los estados financieros. ¿Se acuerdan que les subí estados financieros? Ahí voy a subir uno de Ripley, que es sumamente bueno para este punto específico. PPE clasificadas como mantenidas para la venta. ¿Por qué? Miren lo que les voy a decir. Si una empresa tiene sucursales en distintas partes, por ejemplo, en Chile, Colombia, Perú, ya, esos 3. De hecho, justamente el ejemplo que les voy a subir es Ripley, que tenía operaciones en Chile, Perú y Colombia. Y tenía a la venta todas sus sucursales de Colombia. Mientras estén a la venta, aunque todavía no las venda, no las podemos clasificar como PPE. No puede estar en el mismo grupo de la línea PPE. ¿Por qué? Porque es algo que se tiene para la venta. Dígame. ¿Puede repetir el último punto? Lo de Colombia, ahí me perdí. Sí, de que un ejemplo, una empresa que tiene distintas sucursales, por dar un ejemplo, puede ser que incluso estén en el mismo país, si tiene disponible para vender una sucursal completa, los activos que tiene en esa sucursal no los podemos clasificar, aunque sean PPE, no los podemos colocar en nuestro estado financiero que diga PPE. Tiene que estar en una línea aparte, abajito, que diga PPE es disponible para la venta.
Eso es lo que nos están diciendo. Por eso ahora estamos leyendo algunas excepciones que tienen que saber. Como les dije, hay un ejemplo que antes yo utilizaba como del 2015 o 16, que es de cuando Ripley tenía a la venta todas sus operaciones de Colombia y justamente tenían que armar un estado financiero con una línea gigantesca que era PPE disponible para la venta, era para que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Dígame. No, se rompe totalmente. Porque justamente son las excepciones a la norma. Estos son los casos puntuales en donde no se cumple todo lo anterior del macro. Pero es que si no se cuenta, están a la venta, igual como que se asume que en algún momento va a llegar un ingreso. Sí, por eso uno lo tiene. Ah, más cerquita. Sí, pues si está aportando, si hablara cualquier cosa le diría, da lo mismo, porque si está aportando bien tiene que estar cerca. No, es que yo pienso que si se tiene a la venta, ¿Sí? debería contarse, pero bueno, no se cuenta. Y si es que por último no se cuenta, se debe tener en un lado que en algún momento va a llegar un ingreso. Es que a lo mejor me expresé mal, no es que no se coloque, se coloca bajito en otra línea nomás. Se abre, se separa, a eso voy. Sí, no es que no se coloque en ninguna parte. Dígame. Como PPE Disponible para la venta. Sí, ahí les voy a subir un ejemplo en donde sale clarito. Todos los PPE y después los separa. Y abajito, PPE es disponible para la venta. Y ahí uno logra entender de que tiene algunos PPE que se van a vender. Profe, Dígame. ¿y no se pondría como activo corriente? No. ¿Por qué? Porque no es parte de la operación. Ya. Se va a deshacer, pero no es que la empresa se dedique a eso. Ya, sigamos. Profe, disculpe una consulta. Aparte de este ejemplo como de retail, ¿qué otro ejemplo podría ser que no sea retail o es como netamente aplicado a eso? Por ejemplo, usted tiene una flota de camiones y los quiere renovar sus camiones y hay dos que usted los sigue utilizando, pero los tiene a la venta. Esos dos camiones, aunque los siga utilizando, tiene que clasificarlo en sus estados financieros como PPE disponible para la venta. Ya, perfecto. ¿Ya? Después Gracias, sigamos. profe. Letra B, bueno, ustedes me imagino que se acuerdan de activos biológicos. Me imagino que ustedes los tienen más o menos, ya. ¿Se acuerdan que activos biológicos tenía prácticamente las mismas características? Son dueños, genera beneficios futuros, etcétera, 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 pero no son PPE. ¿Por qué? Porque están con el espíritu de que se reproduzcan. ¿Ya? Por lo tanto, estos son activos que tienen las mismas características, pero no son PPE. Y por último, los activos mineros, derechos, reservas minerales. ¿Por qué? Porque son excepción a la regla, que se tienen que colocar como totalmente separados como activos mineros. La norma no permite todavía clasificarlo como PPE. En realidad, yo creo, así olfateando, yo creo que en cualquier momento lo va a empezar a clasificar, solo que nunca se ha normado solamente. Es un activo demasiado específico. Acá en Chile en realidad es normal, pero en otros países los activos mineros no son tan relevantes. Además, acuérdense que yo les comenté de que estas normas, cada cierto tiempo, por ejemplo, una vez al año, se juntan este consejo de IFRS y llegan todas las solicitudes del mundo, en donde, ¿qué fue lo que pasó? La gente de activos biológicos, que están en gran parte del mundo, mandaron una solicitud y dijeron, oye, esta cuestión no es PPE, po. Y gracias a eso se normó. Y en eso están, normalmente se están actualizando. Ya, sigamos, dígame. Sí, Mari, dígame. Sí, es que, profe, ¿se podría decir entonces que sería PPE como, o sea, un activo biológico puede transformarse en PPE cuando termina de crecer? O, sí, pues, pero sí, incluso está perfecto. Incluso se acuerdan que nosotros vimos que uno de repente los árboles o cuando uno lo tiene para que se reproduzcan, ¿qué pasaba al final? ¿Se acuerdan que nosotros hicimos un ejemplo, un ejercicio en que se transformaba en inventario? Sí. Lo mismo puede ser con PPE. Se puede transformar en cualquier cosa. Lo importante es que ustedes sepan cómo contablemente se tiene que registrar. ¿Ya? Ya, súper. Ya, bueno. Sigamos avanzando. Estamos en el punto 1 de hoy. Ya, sigamos esto. Algunas cosas, ahí pueden ver en la presentación, algunos ejemplos típicos en realidad: edificios, oficinas, terrenos, vehículos, maquinaria, equipo, mobiliario, construcción en curso. Bueno, construcción en curso, me hicieron la pregunta en la hora anterior que la encontré muy buena. Le decían, pero ¿cómo hacer en curso? ¿Cómo hacer un PP? Bueno, si por ejemplo una gran empresa que construye, no sé, mall,
que se demora años en construirlas, termina un ciclo contable y tiene invertido millones de millones de millones, eso va a ser igual un PPE, aunque no esté terminado. No es que se clasifique como activo en curso, no, es PPE nomás. ¿Ya? Son algunos ejemplos de lo que es PPE. Ya. Recién terminamos el punto 1 de la presentación. Ya, para que hagan ahí una rayita, separados, cambien de página, etcétera, etcétera. Ahora, punto 2. ¿Cómo miércoles agregamos o calculamos el costo de un PPE? Lo mismo que nosotros habíamos conversado antes. Oye, se corre. Ahí. En donde yo les dije todo lo necesario hasta que esté en funcionamiento. ¿Ya? Empecemos a ver. ¿El precio de adquisición tiene que estar incluido? Que es el valor pagado al contado al activo, incluye aranceles aduaneros, impuestos no recuperables, disminución del costo de una rebaja. Ahora les explico. Primero, una pregunta para ustedes en una unidad que ya vimos, que yo les di pero contra la pared con esto, los golpeé en el piso, impuestos. ¿El IVA es un impuesto recuperable o no? ¿Sí o no? Pues, ¿cómo depende, pues? Pero... Sí, estoy No, comprando. se acumula. En No, algunos- pues sí, el IVA como concepto, ¿sí? Dígame. El IVA en general, los que están en Zoom, alguien habló. ¿Sí? Vicente, ¿usted? Sí, se acumula. No es recuperable como el PPM, que te lo devuelven. No va por ahí el espíritu. ¿Es recuperable? Dígame. Que la empresa en sí solamente es un transporte, nunca tiene el Ya, dinero. perfecto, pues. Por lo tanto, no es un impuesto específico. El IVA, todo el IVA que uno paga al importar o al comprar cualquier activo, la totalidad lo voy a rebajar del IVA débito. Por lo tanto, el IVA que uno paga, que es el IVA crédito, es 100% recuperable. Entonces, por favor, esto se los pido como un favor personal, no vayan a colocar el IVA crédito como parte del costo. ¿Están claros con eso? ¿Ya? El IVA crédito es un impuesto recuperable. Pero otro tipo de impuestos. ¿Qué es lo que eran los impuestos específicos que vimos el semestre pasado? Ya, pero el micrófono. ¿Ya? El de alcohol, el de los cigarros. Exacto, ¿se acuerdan que les dije esos ejemplos? También existen algunos impuestos específicos, por ejemplo, entre países. Aranceles aduaneros. Si uno trae algo, bueno, Chile en general, a nosotros no nos pasa tanto, porque Chile es tan abierto, hay tantos tratados que prácticamente uno puede traer cualquier activo de cualquier parte sin pagar un impuesto aduanero. Pero igual existen. No creo que sea al 100%, igual existen. Pero, por ejemplo, en otros países, por el hecho de importar algo de afuera, cobran un porcentaje. ¿Para qué? Para proteger la producción nacional, que eso no es el caso que comentemos ahora, solamente que si se llegase a cobrar un impuesto adicional por importarlo, ese es un impuesto específico de ese país. Por lo tanto, ese impuesto que se va a pagar una vez y no lo voy a recuperar nunca, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a ser parte del costo, sí o no? Perfecto. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Seguro o no? Ya, vamos que se mueve. Ya. ¿Sí? ¿Quién? Es que sería costo porque finalmente se paga una vez y queda listo. Si fuera como algo repetitivo, No va con que sea repetitivo, va con que ese monto que pagué yo lo voy a descontar de alguna parte. Eso es recuperable. El que no sea recuperable es que yo lo pago y lo perdí nomás. ya va por la palabra recuperable. más. Exactamente. Entonces, como ya estábamos viendo, todos el valor pagado, los aranceles aduaneros, los impuestos no recuperables, que ya vimos el detalle, y, por ejemplo, miren lo que yo les voy a decir. Compran una máquina, la traen desde Europa o de Norteamérica, de donde sea, ingresa y les dicen, ¿sabes qué? Como te has portado tan bien, te voy a hacer un descuento. Ese descuento ustedes no lo tienen que colocar como un ingreso por venta o un ingreso financiero. Eso lo tienen que literalmente descontar del valor del PPE. Por lo tanto, si es que ustedes, por el hecho de pagar anticipadamente, tarde, etcétera, etcétera, el valor sube o baja, modifica el valor del PPE. Todo lo que le estoy diciendo es el monto del activo.
Sigamos. 2. Costos asociados por ubicación del activo y puesta en marcha. Este es el que yo creo que más les genera un poquito de ruido, porque son cosas que están muy al límite. Por ejemplo, tienen que traer una máquina y la tienen que colocar, no sé, en la parte... ¿Alguien levantó la mano? ¿Mauricio? ¿Sí? Sí, ¿Mauricio? profe, me saltó Dígame. una duda con el precio de adquisición. Si, por ejemplo, tengo un activo que he pagado, por ejemplo, en el plazo de un año, hay en diferentes monedas y a diferentes precios, ¿cómo hago para contabilizar esa variación de las monedas? En el momento que usted la transforme a la moneda oficial en la cual se están creando los estados financieros, por ejemplo en pesos, en ese momento tiene que hacer el ajuste, aumentar o disminuir el valor del costo. Okay. ¿Ya? Y en el caso, por ejemplo, de que no tenga tanto registro yo personalmente de qué valor estaba en ese momento la moneda. Uy, no le entendí muy bien. Por ejemplo, situación particular. Tengo partes de un equipo que se compraron hace un año a, no sé, ¿Ya? $0.50 canadiense. Pero yo no tengo el valor exacto que me cobró el banco en ese momento para yo hacer la compra. Entonces tengo muchos valores dispersos, o sea, que no realmente sé a qué monto me lo cobraron en la moneda chilena. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Mire, perdón Mauricio, no es que no le entienda la explicación suya, no se le entiende bien su micrófono, pero creo que le entendí, Si usted tiene muchos valores o tiene muchas estimaciones, lo puede dejar lo más estimado posible hasta el momento en el que hace el pago final. Esa es la forma que se contabiliza, si es que eso es lo que me está preguntando. No, era más tirado que no tengo los valores exactos que se hicieron en el momento del cobro. O sea, por ejemplo, era $0.50 canadiense, pero yo no sabía, o sea, el banco, no tengo ese dato, a cuánto me cobró ese dólar canadiense, por ejemplo. Entonces tengo muchos registros hacia atrás sin el cobro a la moneda de Chile. O sea, entonces no tengo idea a qué monto me lo cobraron. Entonces, por ejemplo, esa variación, ¿cómo la podría obtener? Esa variación siempre, en algún momento tiene que traspasar toda la moneda del estado financiero, para que estemos claros con eso. ¿Ya? Siempre. En algún momento se tiene que llegar a transformar, si es que le entiendo bien, como le digo, le pido mil disculpas a Mauricio, no se le entiende muy bien su micrófono, pero siempre lo que sí creo que, entendiendo lo que dice, siempre uno tiene que terminar llevándola a la unidad final, y ahí se hace el ajuste. Si quieren me puede mandar un mail y lo conversamos un poquito más en detalle, para poder de verdad ayudarlo en el fondo. Muchas gracias. ¿Sí? Ya pues, Mauricio. Ya, sigamos. Entonces, nosotros habíamos visto todo lo necesario, todos los costos asociados por la ubicación del activo. Ahora, acá hay un tema que hay que tener mucho ojo. Mucho ojo. ¿En qué sentido? La habilitación, honorarios a profesionales, pero acá usted tiene que saber una cosa. Cuando ahí dice honorarios a profesionales, no es capacitar a la gente nuestra internamente. Será, por ejemplo, cuando ahí dice honorarios a profesionales, se refiere a profesionales que tuvieron que trabajar en la construcción del lugar para colocar la máquina. ¿Ya? ¿Por qué? Dígame. O sea, todas las personas desde que, o sea, antes de la máquina, todo lo necesario para que la máquina esté ahí. Exactamente. Hasta preparación del terreno. Tal todo. cual. Todo lo necesario para esa máquina hasta que esté en funcionamiento. Después de eso ya son gastos. Pero hasta ese momento es parte del costo del PP. ¿Ya? Sigamos avanzando. Sí, dígame. En el caso de que es una construcción este PP, como está hablando de este edificio que ya en marcha varios años, ¿Ya? el sueldo de los trabajadores que están ahí en la obra, ¿cómo lo contabilizo? ¿A qué va? Es que si es una construcción, eso sería inventario. No es PP, porque usted se dedica a después eso lo va a vender. Si es para el uso de la empresa y todo. Si es para uso interno de la empresa, todo eso es parte del costo del PP. Eso, Es esa parte era del mi PP. pregunta, si es para el costo del PP. Sí, Ya. sí, si ustedes están construyendo algo para la empresa, es parte del PP. Ya, perfecto.
Ya, sigamos. Después, otra cosa que es algo que yo creo que ustedes nunca han visto es la provisión por desmantelamiento. Primero que todo, tengo la obligación de preguntarles si se acuerdan cómo se realizaba o se dejaba registro de las provisiones. ¿Se acuerdan que una vez yo les di un ejemplo el semestre pasado de llega ahora, 2021, una demanda porque en enero de este año o en febrero incumplimos una ley laboral, ¿ya? Y llega una demanda en donde el abogado nos dice, es muy probable que perdamos, el monto ya lo sabemos, pero no sabemos cuándo nos va a llegar esa multa. Dígame. Se tiene que registrar al tiro Se tiene que registrar al tiro. ¿Y cómo se registraba? como provisión. Esa provisión es un pasivo. ¿Y al otro lado? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? ¿Cómo se registraba una provisión? Supongo que de la manera que se tenga que pagar. No, pues, porque en ese lado va la provisión. Porque todavía no la he pagado. ¿Sí? ¿No será el PPE? o ¿Qué algo cosa? así? Un poquito más ¿Cómo? fuerte. El PPE, no estoy segura. No tiene que ver con eso, porque esto todavía no estamos viendo esto. Le estoy preguntando ya, ok. por la demanda, en el juicio, etcétera. Lo que uno hace es inmediatamente registrar el gasto. Gasto por demanda, aunque todavía no me llegue la resolución. ¿Por qué? Porque es muy probable de que llegue, sé el monto, pero no sé cuándo. Y como sé que es algo de este periodo, en este periodo hago el registro contable de gasto por demanda contra, como todavía no la he pagado, ¿contra qué? Provisión por demanda, perfecto. Y eso es un pasivo. Y va a quedar ahí pendiente, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue efectivamente la demanda, la tenga que pagar y no me va a afectar en mi resultado de 2, 3 años después. Es el mismo espíritu que cuando nosotros creamos el EDI. ¿Se acuerdan de eso? Que uno crea el EDI en el mismo periodo, aunque sean cosas que en 2, 3 años más no se registre realmente que no nos van a pagar. Dígame. No estoy segura, pero la provisión entonces representa como la cuenta por pagar Es una o cuenta un por pagar, es un pasivo. Es un ya, pasivo. ok. La única provisión que se deja como una contracuenta de activo es el EDI. Es la única provisión. Todas las demás provisiones son un tipo de pasivo. Exactamente. ¿Ya? En este caso, del PPE pasa exactamente lo mismo. ¿Pero con qué? Si ustedes saben, nosotros les decimos a ustedes en el enunciado de que al término de la vida útil la máquina dejó de funcionar por obligación, tenemos que esos desechos no es que la máquina esté mala, sino que esa máquina que ya no genera nada para nosotros, tenemos que ir a dejarla en cierto lugar o desarmarla, desmantelarla, etcétera, etcétera. La tenemos que dejar en tal lugar, tiene un costo de X monto. Ese monto es parte del valor del activo. Entonces, eso va a ser parte y va a ser una provisión por desmantelamiento. Vamos a ver ejercicio en cómo se va a registrar. Dígame. Pero si esto le va a aumentar el costo, Sí. me entra la duda porque ya así como hablando un poco más de los desechos, pasa mucho que muchas empresas, por ejemplo inmobiliarias, encuentran que igual no sé si fome la palabra, pero prefieren no pagar el dejar estos desechos en los lugares donde deberían ser y prefieren tirarlos en ciertos lugares y así no pagarlos. Exacto. ¿En qué les beneficia? Si finalmente aumentaría el costo. No, o sea, sí, les beneficia porque no tienen que desembolsar ese dinero al final. No tienen que pagar en efectivo ese monto. Nada más que eso. Aunque aumente el costo del activo. Exactamente, aunque aumente. Ya. Por un tema de flujo más que nada. Ya. Ya, entonces, provisión por desmantelamiento. Y lo último, que es un poquito más complicado de entender, pero va de nuevo en el mismo espíritu. Si ustedes pidieron un crédito por 100 millones de pesos por traer una máquina muy cotota, grande de Europa, la máquina va a estar lista funcionando en 3 meses más. Miren lo que les voy a decir.
al igual que todos los recursos que tuvieron que incorporar como parte del costo, los intereses del crédito hasta que está lista la máquina también son parte del costo. Imagínense ese detalle. Por lo tanto, de nuevo les digo, lo que prima es que son todos los recursos utilizados hasta que la máquina o el PPE esté funcionando. Esté funcionando. Entonces, incluyendo, ¿y por qué lo coloqué ahí? Porque el año pasado hicimos una evaluación en donde me parece que nadie lo tuvo bueno. Y si ustedes se dan cuenta que si la parte del costo está mala, de ahí en adelante, evidentemente, calculan más la depreciación, el deterioro, la contabilización, y de ahí en adelante tienen cero. Entonces, por eso les digo, todos los recursos necesarios para que la empresa esté funcionando. Los intereses no es la cuota completa, solo los intereses del crédito. ¿Ya? Los que están en Zoom. Ay, Camila, dígame. Profe, por ejemplo, si es que ya, yo estoy construyendo un edificio para una oficina, eso sería un PPE para el uso de la empresa. Y me falta un permiso sanitario, por ejemplo, pero el edificio ya está listo, ya está todo listo, y me falta ese permiso sanitario que por alguna razón se están demorando muchos meses en dármelo, y cada mes me están cobrando, bueno, como intereses y cosas, pero ya está lista la construcción. Todos esos serían intereses en periodo de construcción del activo, ¿no? Sí, todo, hasta que el PPE no esté listo en su totalidad, todos los recursos necesarios son parte del costo. Pero si ya está construido, solamente falta que, como que ya se podría usar, igual. Pero mientras no se esté usando, mientras no esté entregado, todavía está en proceso de construcción. Todavía está en marcha blanca, lo que se llama. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Eso. Ya, sigamos avanzando. Ya, evidentemente algunas cosas que tienen que saber que no se incorporan nunca, el IVA crédito, que ustedes ya se dieron cuenta que cuando uno paga IVA crédito en una compra, nunca va a ser parte del costo porque se recupera en su totalidad. Costos de apertura para instalación, costo de marketing, costo de administración, capacitaciones de trabajadores. ¿Se acuerdan que antes les dije, se los comenté? Tengan ojo con eso, porque ese es un punto difícil de entender. ¿Ya? ¿En qué sentido? De que si alguien contrata a un profesional para que construya o demuela o haga una instalación nueva, eso sí, pero las capacitaciones a los trabajadores internos no es parte del costo. ¿Por qué? Porque esas son capacitaciones para los trabajadores, no para la máquina. ¿Quedó claro? Ese es el espíritu con el cual uno lo tiene que ver y poder analizar. Y así vamos avanzando para poder terminar. Y aquí hay un par de ejemplos, ejercicios, ya. Aquí la depreciación. Sigamos avanzando. ¿Sí? Dígame. La diapositiva 9, si pudiese volver. Sí, voy. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Ahí a qué se refiere con pérdidas iniciales? Que, por ejemplo, la máquina empezó a funcionar, pero al estar funcionando al principio, con no tan eficiente, y de repente uno dice, mira, en realidad los primeros 3 meses perdí plata porque no la sabíamos utilizar bien, por esto, porque en el mercado todavía no me conocían, no me compraban, esas pérdidas no son parte del costo del PP. Ah, ya. ¿Ya? Eso. Ok. Ya. Y con lo que tenemos que terminar, tenemos que ir por lo menos depreciación y descomponentización. Ese. No mejora, bueno, no sé si alcancemos, pero bueno, avancemos lo que más podamos. Ya, primero, uno tiene que entender de que existen ciertos activos que se pueden depreciar y otros que no se pueden depreciar. ¿Cuál es el ancla de la depreciación? La vida útil, perfecto, muy bien. ¿Y qué pasaría si yo les digo a ustedes que existen algunos activos, por ejemplo, los terrenos, que tienen una vida útil infinita? ¿Qué cosa? Había escuchado una vez que se hace como otro tipo de, no depreciación en sí, De hecho, contablemente forma. no se hace nada, no se deprecia. Por lo mismo, porque ese es el espíritu.
cuando un activo tiene una vida útil infinita, no se puede depreciar. Por eso los terrenos no se deprecian. Por dar un ejemplo, si nosotros les dijéramos en un enunciado que alguien tiene un activo en el cual se asegura que lo va a tener siempre, que no tiene vida útil, ustedes en estricto rigor pueden asumir que no se deprecia. Dígame. Pero eso en el caso de que, por ejemplo, el terreno que yo tenga pasa algo alrededor Es o... que eso es otra cosa, no es un desgaste contable, ahí tenemos que hacer el test de deterioro. Dígame. Entonces no sé si está bien, pero entonces su valor razonable no variaría. No, sí variaría, pero yo no lo desgasto contablemente. Mi valor en libros es igual al costo histórico, porque no lo deprecio. Por eso. Pero eso lo tengo que comparar con lo tengo que comparar con, ya, sí, el valor de Exactamente. mercado o alguno, ya. Exactamente, tal cual, tal cual. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que entender, de que hay algunos activos que son depreciables y otros que no. Este desgaste que nosotros ya vimos que es basado en la vida útil, que puede ser por tiempo o por unidades, nosotros tenemos que tener ciertos datos para poder calcularlo. La matemática, la algebraica, así entre nos les digo, nos interesa bastante poco. Ustedes pueden utilizar un método acelerado por doble dígito, desacelerado, lineal, por producción, no sé, una chi cuadrado, hagan la cuestión que quieran. A nosotros no nos interesa eso. A nosotros lo que nos interesa es que ustedes entiendan lo que están haciendo. Todos esos métodos son para calcular qué cosa. ¿Para calcular qué? Esta fórmula que está ahí, que están viendo en la pizarra, es para calcular qué? El gasto por depreciación del periodo. Eso es lo que ustedes quieren calcular. Si ustedes utilizan un método acelerado, el gasto por depreciación de los primeros años va a ser más grande. Si utilizan un método desacelerado, los primeros años se va a depreciar muy poquito y la mayoría al final. Si utilizan un método lineal, es decir, que por tiempo se deprecia siempre la misma cantidad por periodo, ¿qué va a pasar? El gasto por depreciación va a ser siempre el mismo. Pero de nuevo les digo, a nosotros nos interesan las consecuencias de eso. Si yo les digo, este activo se va a depreciar aceleradamente, primero, la primera consecuencia es que el valor del libro los primeros años va a ser más pequeño, porque la depreciación acumulada va a ser mayor. Y eso va a afectar completamente en el análisis que uno va a hacer. Porque el análisis uno, ¿qué compara? El test de deterioro con el valor del libro. Por lo tanto, ustedes tienen que entender lo que es la depreciación. Si es lineal, no es lineal, en realidad eso lo vimos el semestre pasado, ustedes lo tienen que tener claro, lo pueden practicar, hay ejercicio. No es un objetivo de este curso. Se los digo así de directo. Vida útil económica, como ya vimos, puede ser en tiempo o puede ser en unidades. Importe depreciable, ¿qué es lo que es? Lo que está acá arribita. El valor del costo menos el valor residual. Y ahí sigamos para poder terminar con esto. Estos son los métodos que existen. Ustedes en realidad, les digo muy sinceramente, ocupen la cuestión que quieran. No, para mí es importante que una vez que tienen el dato de cuánto, lo sepan aplicar de ahí en adelante. Acá hay algunos ejemplos. Y la próxima semana comenzamos con mejoras y mantenciones. ¿Qué? ¿Qué pasó? Perdón. Fue sin querer. Bueno, entonces por eso lo dejamos hasta acá. El jueves partimos con esto y la idea es terminar la PPT. Si quieren, yo les recomiendo, léanla con tiempo. ¿Por qué? Porque ahí van a ver, ahí hay hartos ejemplos de lo último. Dígame. No, solamente son las de las tardes y son horarios de consulta, nada más que eso. La idea es que ustedes vean el video, tienen el PDF denunciado de la pauta, el video explicativo, y si siguen con duda o quieren preguntarle al ayudante algo, él va a estar ahí disponible. El martes, ¿no? Parece que hoy día en la tarde, sí. Sí. Vale. Hoy día es un día donde van todas las secciones a consultar. Eso. ¿Ya? Ya, pues, estimados, que estén muy bien. Los que están en Zoom, les deseo lo mejor. Nos vemos. Cualquier cosa le puedo preguntar a la Mari. Que estén bien. ¿Va a subir la clase? Sí. Ustedes vieron que ya la subí, de hecho. Yo